Bienvenidos. Ojalá que se sientan como en casa y vamos juntos entonces a darle gracias al Señor y comencemos a glorificar su nombre con los cánticos. Nos ponemos en pie y comenzamos a exaltar su nombre. Padre, te damos gracias. Este nuevo día que nos has regalado, Señor, es un día de bendición. Es un día de alegría y de gozo, Señor. Padre, estamos en tu casa, estamos reunidos, Señor, en comunión y esperamos que todos podamos tener, Señor, la misma disposición, volcar nuestro corazón, nuestra alma delante de ti, Señor, esta mañana, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre. Señor Jesús, en el pasado se hacían holocaustos y se hacían una serie de rituales, Señor, para invocar tu nombre. Pero hoy te has acercado a nosotros, tu presencia está en este lugar, tú te mueves en medio de este salón, Jesús. Así que queremos con corazón sincero, Señor, traer estas alabanzas delante de ti, glorificarte y exaltarte. Muévete con tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada vida. Convence de pecado a aquel, Señor, que todavía no tiene una relación y comunión contigo. Que este sea el momento, Señor, donde esos corazones puedan ser traspasados por tu palabra y tu Espíritu Santo, que es el único que hace la obra y convence de pecado, pues pueda tener la oportunidad con un corazón dispuesto de hacer su trabajo, de ministrar para cambiar, para transformar. Recibe la adoración de este pueblo esta mañana. En tu nombre santo te damos gracias, Señor. Amén. Danos más de ti, Señor, este día. Queremos verte a ti. Danos algo nuevo de ti. Danos más de ti, Señor, este día. Queremos verte a ti. Danos algo nuevo de ti. Todos venimos a alabarte, todos venimos a adorarte, a una voz te queremos decir que tú estás primero que todo, que tú, Señor, lo llenas todo de un modo muy dicha tenerte, es un placer, Jesús, conocerte. Tú eres nuestro cielo de amor, tú eres nuestro cielo de amor. Danos más de ti, danos más de ti, Señor, este día. Queremos verte a ti, danos algo nuevo de ti. Todos venimos a alabarte, todos venimos a adorarte, a una voz te queremos decir que tú estás primero que todo, que tú, Señor, lo llenas todo de un modo muy especial. Es una dicha tenerte, es un placer, Jesús, conocerte. Tú eres nuestro cielo de amor. Tú eres nuestro cielo de amor, de amor.
Él es Jehová, Dios creador. Él es Jehová, omnipotente, bálsamo de Galaad, la roca eterna. Él es Jehová, el Dios que te salva. Él es Jehová, Dios creador. Él es Jehová, omnipotente, bálsamo de Galaad, la roca eterna. Él es Jehová, Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, el eterno. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios el Mesías, su Hijo Él envió, fue su testigo. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, divino de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grandes y admirables son todas tus obras, oh Dios todopoderoso. Rectos, verdaderos, todos tus caminos, Rey por la eternidad. Reino de y glorificará, pues tú eres santo, tú eres nuestro Dios. Vendrán las naciones y te adorarán, pues tú
haremos notoria tu fidelidad. Con mi boca alabaré, con mi boca exaltaré, con mi boca te bendeciré. Con mi boca alabaré, con mi boca exaltaré, con mi boca te bendeciré. Porque tú, oh Dios, eres eterno. 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 De generación en generación, tú, oh Dios, eres eterno. De generación en generación, tú, oh Dios, eres eterno. Tú, oh Dios, eres eterno. Tú, oh Dios, eres eterno. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Por siempre y para siempre Jehová reina. Padre, te bendecimos y te exaltamos. Y no queremos hacer algo meramente religioso y mecánico, sino un culto racional esta mañana, Señor. Con la razón queremos realmente reconocer que eres Dios fuerte, grande y poderoso, que eres eterno, y reconocer todos tus atributos, Señor, pero hacerlo con temor y temblor ante semejante majestad, ante semejante gloria. Padre, muchas gracias porque nos concedes este honor, ya no a través de un intermediario, sino, Señor, nos concedes el honor y el privilegio de poder llegar a tu presencia. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Es ahí donde debemos de tener ese temor reverente y entender, Señor, cuál es tu demanda para estar ante tus pies, para estar en tu presencia. Esta mañana, Señor, es un momento propicio para escudriñar nuestros corazones y para traer un culto racional, una adoración verdadera, una adoración que sea en espíritu y en verdad, con la razón pero con el espíritu también. Exáltate, Señor, en medio nuestro, por favor, te lo suplicamos. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Él es santo, admirable, justo e incomparable. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Al resplandor de la
Señor, al Rey, a Jesús, al Señor, al Rey, a Jesús, al Señor. Señor, ayúdanos que en este tiempo donde disfrutamos de tu gracia, Señor, porque donde abundó el pecado, dice tu palabra, sobreabundó la gracia, pero permite, Señor, o ilumínanos para reaccionar de manera correcta ante tu majestad, ante tu presencia, a no ser apáticos, pero tampoco a ser ligeros, Señor, sino, Señor, acercarnos a ti con un temor reverente, sinceramente. Señor, a tener aquel temor que inundó el corazón del centurión cuando Jesús quería acompañarle a sanar a su criado. Sus palabras denotan sinceramente esa reverencia. No soy digno que entres en mi casa. Solo di la palabra y el enfermo sanará. Señor, ojalá que de nuestro corazón puedan surgir palabras honestas y tan sinceras, que de verdad el hecho de tu presencia misma cause en nosotros un temor y temblor, y que no sea que no añoremos estar en tu presencia, pero que añoremos hacerlo de la manera correcta, no engañándonos y no haciendo cosas que estén bien intencionadas pero fuera de tu voluntad. Señor, tenemos ejemplos muy claros en tu palabra de personas que tomaron con ligereza tu majestad, tu gloria, y tuvieron consecuencias severas. Quizás hoy no tengamos eventos tan escandalosos como una muerte, como un fuego que consume a alguien, pero acercarse de manera incorrecta a tu presencia puede tener consecuencias funestas para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Pero tu Espíritu Santo ha llegado para darnos luz, para iluminarnos, para convencernos y para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Pero eso solo puede ocurrir en un corazón contrito, en un corazón rendido, en una tierra fértil, donde tu palabra, Señor, pueda germinar, donde tu palabra, Señor, pueda ejercer el poder que le caracteriza, para cambiar, para transformar, para romper los paradigmas y los moldes y hacernos a través de tu Espíritu Santo nuevas criaturas. Que podamos venir ahora sí totalmente renovados a descansar en tu presencia y a disfrutar tu gloria. Cómo anhela nuestra alma este encuentro contigo, Señor. Cuánto sufrimiento traemos a nuestra alma cuando la privamos de esta relación y de esta comunión por seguir nuestros placeres y deseos. Señor, ayúdanos por favor. Exalto
Señor, que sea una realidad estas palabras que hemos repetido a través de este canto, Señor Jesús. Que realmente seas el Rey soberano de nuestro corazón. Padre Santo, te suplicamos que esta mañana los corazones puedan ser impactados de tal manera, Señor, que no les quede otra opción más que venir a ti, más que mirar al cielo, para que podamos decir verdaderamente: al que vive y reina en mi corazón. Que podamos reconocerte sinceramente como ese Rey de Reyes. Que ya no seas una historia que se cuenta en Navidad, Señor, que nació el Rey. Que ya no sea, Señor, una historia tradicional de Semana Santa, de que el Rey de los judíos está clavado en una cruz, sino que pueda ser, Señor, una evidencia en nuestra vida. Que podamos pasar de la teoría, Señor, a la comunión, a la relación, a la intimidad. ¿Cuánto añoras tú, Señor, este encuentro con los seres humanos? ¿Cuánto deseo tienes tú, Señor, de guiar los corazones, de ministrar los corazones, de caminar con cada uno? Señor, que sea un tiempo para meditarlo. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad, contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar. Te quiero adorar, Señor. Te quiero Señor, tú conoces los corazones esta mañana. mi Dios. Tú conoces quién realmente quiere adorarte, Señor. Estar aquí, postrado en tu presencia. Bendito sea, Señor Jesús. Estar fuera Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Te quiero adorar. Sí, Señor. Bendito Señor, seas, Señor. te quiero Quiero adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Quiero adorarte con el corazón y con la vida misma. Bendito sea tu nombre, Señor. Postrado en tu presencia, Sí, Señor. que está fuera de ti. Sí, Señor. Amén. Yo quiero estar ante tu altar. Aviva ese fuego en nosotros, Señor, ese fervor de añorar tu presencia. Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza.
Cuán ministrado habrá estado el salmista David cuando dijo: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cómo estaría este hombre disfrutando y deleitándose en la presencia del Señor? Cuando dijo eso, es mejor un día, es mejor tener vida un solo día, y ese día que tenga de vida que sea en tu presencia, que tener 1000 días de vida desperdiciados fuera de comunión contigo. Qué tremendo, qué tremendo. Que el Señor ponga en cada uno de nosotros, los aquí presentes, ese fervor, esa pasión por correr a su presencia. Que prefiramos morir antes que perder la comunión con Él. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve adquirir bienes, alcanzar metas grandiosas, fabulosas, si eso es desconectado de la gloria de Dios, si eso es fuera de la presencia de Dios? Tarde o temprano será un lastre que habrá que arrastrar, una carga, una responsabilidad. Pero qué maravilloso si podemos tener éxito en nuestra vida bajo la cobertura y bajo la protección, bajo la gloria del Todopoderoso, del Dios de amor. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Es el que cambia, es el que transforma. En este momento estoy seguro que el Señor conoce lo que hay en cada corazón y está viendo y ministrando cada corazón. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, pueda ser el mejor aliciente para cualquier situación con la que hayamos venido a este lugar. Que ese maná sea suficiente, Señor, para saciar el hambre, la necesidad, y que tu presencia sea más que suficiente para ocupar el vacío que alguno de nosotros pudiese traer en esta mañana. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Padre Santo. Nuevamente quiero darles la más cordial bienvenida a todos a esta casa de oración. Qué buen tiempo en la presencia del Señor. Si usted realmente vino con el objetivo de adorar al Señor, de ministrar el corazón de Dios, de hacer de su vida un holocausto, una ofrenda de olor grato,
Qué mejor momento para preparar el corazón que trayendo nuestras palabras, nuestra adoración. Hoy quisiera, con la ayuda de Dios, iniciar una serie de mensajes justamente acerca de la presencia de Dios. Y he titulado esta serie El Dios que habita con nosotros. Y el mensaje de hoy, un Dios que quiere habitar con el hombre. Mientras estábamos adorando al Señor y cantando en ese momento tan especial, pensaba en la situación de Moisés. Si recuerdan, Moisés era judío, pero criado en el palacio de Faraón. Aunque por unos buenos años lo tuvo su madre biológica. Y seguramente ahí Moisés aprendió la historia de Dios con el pueblo, con su pueblo. Pero eso era teoría nada más, porque Moisés vuelve al palacio y ya ustedes saben la historia. Salió huyendo después de asesinar a una persona que estaba agrediendo a alguien de su pueblo. Pero lo interesante es que Moisés tenía conciencia del trato de Dios con su pueblo, del deseo de Dios con su pueblo, del amor de Dios para con su pueblo. Pero hasta este momento todo eso era teoría. Pero qué tremendo es cuando Moisés está haciendo su trabajo cotidiano, normal, y comienza a escuchar aquel ruido diferente en el Sinaí. Y cuando logra tener a su vista aquella zarza ardiendo, sintió temor. Y hasta ese momento no era ni un temor reverente, porque él no conocía esa gloria, él no conocía esa presencia, más que teóricamente. Entonces, cuando Dios le pide que se acerque, ahí es donde vemos que no era un temor reverente. Él caminó como cualquier persona y Dios lo detiene y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies. Y es que para la cultura del entorno, los pies es algo desagradable, sigue siendo hasta el sol de hoy. Para este entorno del Medio Oriente cercano a ellos, sigue siendo bien terrible. No sé si ustedes vieron una noticia cuando Bush fue no sé si fue a Kuwait, que estaba en una conferencia de prensa y le tiraron un zapato, pero el hombre listo se lo logró quitar el golpe. Pues a esa persona lo condenaron y lo asesinaron, porque para ellos eso es muy serio. Inclusive mostrar la planta del pie para ellos es como un delito, es condenable. Entonces, cuando Dios les dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, le está diciendo: elimina primero, antes de venir a mi presencia, toda inmundicia que pueda contaminarte. Quita de encima de ti todo aquello que no es bueno ni aceptable. Entonces, ya el resto de la historia ustedes también la conocen. Quiero hablar de la presencia de Dios, pero el Dios que quiere habitar y morar entre nosotros. El resto de la historia del pueblo de Israel también es muy conocida por todos, pero sí quiero usar muchos elementos de este éxodo y de lo que ha pasado en el desierto para desarrollar esta serie y para que miremos qué plan tan maravilloso ha habido antes, durante y después, para que podamos contemplar la hermosura del amor de Jesús, del amor de Dios, encerrándolo todo, encerrando detalles elementales de la historia bíblica. Y ojalá que, sinceramente, he orado para que el Espíritu Santo traiga luz a sus corazones y que traiga mucha administración. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo repito: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vuelvo a retomar la historia. Moisés es llamado a sacar a este pueblo, a liderar la salvación de este pueblo. El pueblo vio la gloria de Dios manifestarse en las 10 plagas. Pero es que no solo vieron el juicio de Dios ante la dureza de Faraón, es que vieron la protección de Dios, vieron la mano de Dios.
fueron testigos del amor de Dios, de la protección de Dios, de la providencia de Dios a su favor. Pero el pueblo acaba de salir de Egipto, acaba de ver la manifestación de la gloria de Dios en todo su esplendor. Moisés la había visto desde el Sinaí y vio cómo Dios le solventó las excusas que él estaba poniendo. Pero llegan al mar y el pueblo demandándole a Moisés: ¿qué vamos a hacer? Nos trajiste para morir. ¿Y de qué manera vamos a morir? Ahora viene el faraón con toda su ira y nos va a acabar aquí en el desierto. Pero acababan de ver la providencia de Dios. Acababan de ver cómo Dios los libró en cada detalle. Donde todos perecían, ellos no perecían. La presencia de Dios la añoramos, pero a veces ¿de qué manera? ¿De qué manera la exigimos? ¿De qué manera la demandamos? Y Moisés en aquella tribulación también se ve confundido y se le olvida lo que Dios le dijo en Sinaí. Y corre Moisés y se postra y le dice: Señor, ¿qué hacemos? Nos matan. El ejército de Faraón es poderoso y estamos aquí en el mar, no hay para dónde pasar. Y Dios le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ay, se acordó Moisés que cuando él subió al monte llevaba la vara de pastor. Era un palo cualquiera. Y ustedes también han leído qué pasó ahí cuando él está frente a la zarza. ¿Qué Dios le demostró que era capaz de hacer con aquel palo? ¿Qué tienes en tu mano? Y se acordó Moisés. Y le dice: extiende tu vara. Obediencia, obediencia. Y bueno, Moisés tiende la vara y wow, el mar se abrió. Problema solucionado. El pueblo se maravilla y se regocija y comienza a cantar y a disfrutar de la presencia del Dios que les guía y les abre camino. Y van celebrando y pasan del otro lado. Y están felices, pero ven que el ejército también está pasando por ahí. Vuelven a entrar en tribulación y le vuelven a decir a Moisés, y Moisés vuelve a entrar nuevamente en tribulación y no sabe qué hacer e invoca nuevamente la presencia de Dios. Y Dios le vuelve a decir: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Vuelve a acordarse y la vuelve a atender. El Dios que prometió su presencia vuelve a mostrar sus grandes maravillas. Y ahí sí, ven a todos sus enemigos ahogándose y muriéndose y los ven totalmente destruidos. Comienza nuevamente el pueblo a regocijarse y a celebrar y a cantar y a exaltar y a demostrar públicamente de que eran fieles devotos de Dios, fieles seguidores de Dios, porque reconocían que su salvación solo podía venir de Dios. Pero luego, muy cercano ahí, ay, qué aburrida esta comida. Y para esto que es Dios el que les proveyó de manera milagrosa. Y después la gente: ay, lo mío, otra vez maná. Qué terrible, Moisés. ¿Para qué nos trajiste acá? Allá por lo menos un pepinito de vez en cuando. Aunque nos azotaban terriblemente, aunque nos daban con vara, aunque allá no teníamos ningún derecho. Pero la comida, Moisés, la comida, ¿qué comida esta que tenemos acá? La presencia de Dios, algo que ha sido añorado toda la vida o toda la historia de la humanidad. Y la Biblia no comienza con un templo ni con un edificio. No comienza con un sistema religioso. Comienza con un Dios caminando en el Edén con el hombre. Comienza describiendo una relación perfecta. Un Dios de amor que cuida, que provee, que protege. Esa idea de lo que se vivía en el Edén no era una idea lejana, era presencia cercana. Pero como todos sabemos, el pecado rompió la comunión con Dios. El pecado rompió la comunión con Dios. El hombre se escondió. El hombre falló. El hombre pecó y el hombre se escondió.
Pero es aquí donde viene lo que realmente ministra. El Dios que no se da por vencido, porque es un amor que sinceramente, como Pablo lo decía, traspasa nuestra capacidad de poder comprenderlo. El Dios que nunca dejó de buscar al hombre. Adán, ¿dónde estás? Y cuando llegamos al libro de Éxodos, y aquí yo quiero sinceramente describir la condición humana después de la caída. Cuando llegamos a Éxodos encontramos un pueblo esclavo, sin altar, sin santuario y sin libertad. Un pueblo esclavo, sombra y figura de lo que representa un alma no regenerada, un alma que no alcanza todavía la comunión con Dios. Y cuando decimos sin altar, es que el altar era el lugar donde se podía traer un sacrificio o una ofrenda, ya sea un holocausto o una ofrenda de paz. Sin altar no hay forma de cómo traer algo delante de Dios. Sin santuario era el lugar donde Dios había prometido su presencia, y sin libertad. Tengo una imagen, de esto estamos hablando. Y de este inmueble, yo quisiera sacar muchas reflexiones durante estos domingos para que miremos que el Nuevo Testamento no es, aunque habla del nuevo pacto, pero no es un plan aislado ni desconectado de todo el comienzo o del deseo de Dios desde el comienzo de todo. Y cuando Dios establece la forma, cómo se tiene que construir este santuario, el tabernáculo, cuando uno lee Éxodo, cuando lee la descripción, pareciera que fuera como un montón de instrucciones ajenas y sin sentido. Pero es en eso que yo quisiera ir despejando muchos detalles. Y hago un paréntesis para decirles que yo no voy a poder abarcar todo, pero quisiera invitarles, si ustedes quieren, estamos leyendo la Biblia en todo un año. Y tenemos una página en la que ponemos el contexto de lo que estamos leyendo. Así que estamos leyendo desde el día 1 de enero hasta el final, 365 días del año. Y cada día hay una porción bíblica que leer y les ponemos el contexto. Ahí tenemos a detalle cada cosa. Las ofrendas, los muebles y cada una de las situaciones. Contextobiblico.org. Este era un paréntesis para que ustedes puedan de repente profundizar, si así lo quieren hacer, si quisieran pues ser ministrados por el Espíritu Santo a través de la palabra, quizás a solas. Miren la figura, sin altar. Cuando llegamos a Éxodo, el pueblo está sin altar, el lugar donde se traía el carnero, la paloma, lo que fuera que tenía, porque era según la condición económica, para adorar. Sin santuario, era todo el edificio, porque en este lugar Dios había prometido su presencia, y es en este lugar donde Dios cumplió al derramar su presencia. Y sin libertad, pues eran esclavos en Egipto. Es exactamente esto la descripción de un alma que está en oscuridad, en tinieblas, sin altar, no tiene nada que ofrecer, sin santuario, o sea, un lugar visible a donde está la presencia de Dios, y sin libertad, porque según el apóstol Pablo somos esclavos del pecado. Así que hemos visto en el ejemplo del pueblo de Israel, ellos no tenían ninguna otra opción. Si Dios no les rescata con mano poderosa, no había forma de salir de la condición y de la situación en la que estaban. Tenían 430 años de estar con ese clamor, con ese grito y con un deseo ferviente de todos los días querer encontrar su libertad. Pero aquí vienen reflexiones siempre de estos pasajes. Dios no los rescata solo para salir de Egipto. Pudo haberlos rescatado y una vez que están del otro lado del Mar Rojo, perfecto, señores, ya les he mostrado mi amor, mi fidelidad y mi misericordia. Aquí ya están a salvos de la esclavitud. El ejército que les perseguía ya están muertos, así que les dejo. Eso es lo maravilloso y ministrante de todo esto, que no los saca solo por sacarlos de Egipto,
lo salva para algo más profundo. ¿Será que regresamos al texto del inicio? Y harán un santuario para mí, para su presencia. Y harán un santuario para mí. Pero me encanta lo que sigue después de la coma. Y habitaré en medio de ellos. Hay un nuevo comienzo, hay una nueva generación, pero esta frase no habla primero de sacrificios, no habla primero de leyes, habla de presencia. Acuérdense en el Edén también el deseo de Dios. Así que hoy comenzamos esta serie que nos mostrará una verdad central del Evangelio. Dios desea habitar con el ser humano. Esta es la verdad que va a atravesar estos domingos que estaré tratando de reflexionar en esto. Dios desea habitar con el ser humano. Quédese con eso y cada vez que vayamos reflexionando, vaya recordando eso. El deseo de Dios es habitar con el ser humano, hacer morada en el ser humano. Y para entender el tabernáculo, pues, no debemos comenzar con los muebles, sino con el deseo que lo originó. El deseo de Dios de estar cerca del hombre. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Israel ya había sido liberado. El Mar Rojo quedaba atrás, la esclavitud había quedado atrás. Sin embargo, Dios nos dice, harán un santuario para que me adoren de lejitos. Yo ya los salvé, yo ya hice lo que tenía que hacer por ustedes, ahora mantengamos la distancia. No dice eso, dice habitaré en medio de ellos, porque está hablando con Moisés. Habitaré en medio de ellos. Qué deseo tan tremendo y tan edificante el que Dios tuvo, tiene y seguirá teniendo. No se conforma con ser un Dios lejano, sino presente. Dios caminó con Adán en el Edén. Y recalco esto porque es el origen de todo y es hacia donde vamos a terminar en el reino milenial al final. El lugar perfecto era el Edén y hacia eso vamos. Porque el primer Adán falló, pero Cristo vino a ponerse en su lugar para llevarnos de nuevo a este estado. Y Dios visitó también a Abraham en Manré. Y aquí sí quisiera también hacer otras reflexiones. En el capítulo 15 de Génesis, Dios establece un juramento nuevo y un pacto nuevo con Abraham. Y en el versículo 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. El contexto, para que puedan entender esto, el contexto del capítulo es que si ya vamos por el capítulo 15, imagínense desde el llamado que Dios le hace a Abraham. Él con obediencia se mueve de una tierra pagana, de un lugar pagano. Pero ya este tiempo, ya a mitad del camino, tal como le pasó a Moisés, Abraham comienza a sentir que le está haciendo mella el cansancio, la escasez de algunas cosas, aunque era un hombre que estaba acostumbrado a tenerlo todo. Pero Dios ha comenzado a proveer de nuevo esas riquezas. Y comienza a verse a sí mismo, Abraham, y dice, bueno, ya estoy viejo. Mi mujer está también viejita. Yo no tengo quien va a heredar ni lo que tengo, las posesiones, ni esta promesa que Dios ha dicho. Entonces va a Dios, que eso es lo interesante y lo maravilloso para rescatar. Que casi siempre que miramos defectos en estos grandes hombres de Dios, casi siempre ahí miramos en ellos mismos la solución, ir a Dios. Y fue a Dios Abraham y le dice, ¿cómo sabré, Dios, que realmente voy a heredar esta tierra? Miren que ya es una pregunta llena de dudas, pero de nuevo el Dios de amor, este Dios tan maravilloso, que no lo condenó, sino que le dice esto, a ver, Abraham, trae
una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino también. ¿Por qué le pide esto si todavía no se habían establecido para este tiempo las leyes del tabernáculo? Y cuando yo descubrí esto, porque créanme, no está en el texto literal de la Biblia. Hay que ir al contexto para entender qué es lo que Dios le está pidiendo. Cuando estudiamos la cultura, el tiempo, el momento en que se lo está pidiendo, le está pidiendo, Dios lo está llevando a hacer un ritual que Abraham estaba acostumbrado a hacerlo. No sé si sabían, pero Abraham era un sacerdote de la región de Nipuria. Era un sacerdote que ministraba en un sigurat, en uno de los templos caldeos. Y tenían un tipo de juramentos que lo hacían ante la presencia de los sacerdotes. Y este ritual era un tipo de juramento que traían animales y los partían a la mitad y los ponían haciendo un tipo de pasillo. Y las dos partes que se iban a comprometer debían caminar, uno para acá y el otro para allá, y se encontraban. Y caminaban según el tiempo que les fuese establecido. Y este juramento tenía una conclusión que firmaban después. Y esa conclusión era que esto mismo me suceda a mí si rompo o violento este pacto o este juramento que hoy establecemos. ¿A qué se referían que esto mismo? La carne por la que estaban pasando estaba partida en pedazos. La idea es que el que rompía el trato tenía que ser decapitado o degollado hasta que su sangre le saliera y era despedazado. Porque habían hecho un juramento de este tipo. Entonces, Dios está llevando a Abraham a usar uno de los elementos culturales del entorno para que le entienda que lo que le ha dicho es verdad y que no va a fallar. Pero quieren ver algo más maravilloso que ocurrió ahí. Bueno, tengo el texto, está ahí arriba. Es el siguiente versículo, el 17. Entonces fíjense, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios no permitió que Abraham caminara por el lugar, lo hizo solo él. Así que Dios se juramenta solo y no le permite a Abraham que ambos caminen por el lugar. Miren, en una reunión que teníamos anteriormente, yo les decía a algunas hermanas, si Abraham con ligereza hubiera dicho, sí señor, hagamos el pacto, pues caminemos ambos. Abraham después fue a un lugar y por temor a que no los mataran, mintió. Así que ahí Abraham se hubiese acabado. ¿Se fijan qué Dios tan maravilloso? O sea, Dios con eso le está diciendo a Abraham, yo voy a asumir este juramento, que esto me acontezca a mí si yo no te cumplo lo que te he prometido. Que me pase esto a mí, que ya conoces tan bien este juramento. Si vos no tenés una tierra para heredar que fluye leche y miel, si tu descendencia no hereda esta tierra, que me pase esto a mí. Pero qué ministrante cuando yo leí todo el pasaje entendiendo todo eso. Digo yo, Dios sabía, Dios, el Dios de amor y de misericordia, que aunque Abraham había obedecido con fe, había salido con convicción, siguiendo a Dios, con firmeza, con templanza, todavía quedaba parte del pasado en el carácter de Abraham que necesitaba ser procesado. Y eso fue lo que Dios hizo durante el transcurso del camino. Transformar a Abraham en Abraham, el padre de la fe. Qué interesantes detalles. Y Dios descendió para habitar también en el tabernáculo. La redención siempre ha tenido un propósito mayor: restaurar la comunión. Recuerden que después de la caída se perdió el carácter santo que había en el ser humano.
Y ya Dios no podía relacionarse porque la Biblia dice que Dios es santo y habita entre los santos. Esto pues confronta una idea muy común hoy. Muchos quieren un Dios que ayude, pero que no habite. Y un Dios que rescate, pero que no gobierne. Un Dios que bendiga, pero que no se acerque demasiado. Pero el Dios de la Biblia no actúa así. Y eso fue lo que pasó. Y normalmente nosotros cuando leemos la Biblia no solemos detenernos en detalles tan especiales, pero que apuntan a la obra maravillosa y redentora de Cristo. Este Dios que quiere habitar en el hombre o en los seres humanos es un Dios que se ha acercado aún cuando nosotros le hemos ofendido tanto antes. Es que Dios decide venir a morir por nosotros cuando nosotros todavía éramos indeseables e inaceptables. Dios decide habitar en un pueblo imperfecto como el pueblo de Israel. Con eso nos traslada un mensaje. Dios no quiere gente perfecta, pero sí quiere gente comprometida y obediente. Por eso tanta norma, tanta regla en el establecimiento de su presencia en el tabernáculo. Porque Dios pudo haber dicho cualquier otra cosa. Él es tan poderoso, tan majestuoso, pero quería poner tanto detalle. Una, porque eran sombra y figura de la obra redentora que nos iba a servir para todo hasta que Cristo venga. Pero en segundo lugar, porque quería probarlos. Quería saber si realmente le amaban y le obedecían por amor. Pero vemos en el Éxodo que cada vez que Él les solventaba la situación, pronto caían otra vez en desobediencia. Y eso es la sombra y figura de lo que pasa hoy en día. La gente cuando está pasando una tormenta, una situación difícil, quiere ir a la iglesia, quieren ser devotos, quieren ser consagrados y ofrecen el cielo y la tierra. Cuando pasa el problema, se olvidaron. Era exactamente lo que pasaba en el pueblo de Israel. Un pueblo que murmuraba, que dudaba y que constantemente se resbalaba. La santidad de Dios revela la verdadera condición del hombre. Acuérdense a Moisés llegando a la presencia del Señor. Él quiso caminar como si fuera a cualquier lado. Y Dios lo detiene porque su gloria es más que eso. Y también hay varios personajes en la Biblia. Manoa, cuando recibe la noticia de que va a tener un hijo y Dios le da las características de cómo tiene que vestirlo y cómo tiene que usar su cabello. Cuando se da cuenta ante qué presencia estaba, dice: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios. Ese es un temor reverente. El profeta Isaías, Job mismo, cuando Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero Dios lo describe como hombre bueno, justo y recto al inicio. Y Dios no se puede equivocar, era así. Lo que pasa es que a más cercanía con la presencia de Dios, a más cercanía con la gloria de Dios, a más cercanía a la presencia y majestad de Dios, más nos damos cuenta de nuestra condición. Tristemente, quiero contarles una historia. Una familia que estamos ministrando vino un par de veces por acá y creo que Dios estaba hablándoles porque había en ellos buena intención. Había en ellos el deseo de realmente encontrarse con Dios, caminar con Dios. Pero un día me invitan y yo llego con tanta alegría como solía ser que me invitaban. Y yo pues llegué con aquella alegría porque me encantaba ir a platicar con ellos porque podía ver el hambre de ellos, la sed de ellos. Y pues después de platicar, de saludarnos amenamente, me dice: lo hemos invitado porque queremos decirle algo que nos da pena, pero que es muy serio y lo queremos hacer así de frente. Bueno, ya se puso como tenso el ambiente y le digo: perfecto, está bien. Ya no queremos seguir hablando con usted. Y ya no vamos a poder acompañarle a la iglesia ni a ningún otro evento así. Y yo: ¿y qué pasó? ¿Por qué? Porque mire, nosotros reconocemos que usted tiene la verdad. Reconocemos que lo que nos dice todo es verdad. Reconocemos, porque ellos siguen el canal de acá de la Congre y lo que predican ahí, qué verdad, qué palabra.
Pero pasa algo raro. Cada vez que nosotros hablamos con usted, nos sentimos peor. Nos sentimos más pecadores. Y después de una reunión con usted, decimos que es cierto. Y le pedimos al Señor que nos ayude y decimos, bueno, y sí estamos listos. Hemos dejado el pecado. Y volvemos a hablar con usted y nos sentimos peor. Y tratamos de enmendar y volvemos a hablar con usted y nos sentimos peor. Cada vez nos sentimos más indignos. Yo me sentí muy quebrantado y muy triste. Dije yo, bueno, qué lamentable. Solo le dije esto que yo les estoy compartiendo ya a ustedes. A más cercanía con la santidad de Dios, a más cercanía con su presencia, más indignidad vamos a sentir. Y eso no era malo, eso era bueno. Traté de explicárselos porque no quería que se perdieran. Pero me dijeron, no. Preferimos ya no queremos exponernos a esto. Y tristemente, y lo digo con un dolor profundo en mi corazón, volvieron a la iglesia donde estaban antes, donde solo se vive un tradicionalismo religioso. Claro, ahí la conciencia se vuelve a adormecer, ahí todo vuelve a estar bien y ya no hay quien se siente con ellos para acercarlos a la presencia del Señor, donde se van a sentir cada vez más indignos. Mire lo que le pasó a Isaías. Isaías no era un incrédulo ni un hombre ajeno al culto, era un profeta. Sin embargo, al contemplar la santidad de Dios, su clamor es inmediato. Isaías dice, ay de mí que soy muerto, igual que Manoah, porque siendo hombre de labios inmundos. Yo tengo hasta ahí el versículo, pero él dice, mis ojos han visto la presencia de Dios, parafraseando el texto, todo el texto. Ay de mí que soy muerto, porque él tuvo una visión donde vio toda la gloria y la majestad de Dios. Desde el versículo 1, si ustedes lo quieren leer en sus casas, Isaías capítulo 6, pero el 5 él exclama. Y sinceramente, él encuentra un defecto para estar ante semejante presencia. Sus labios son inmundos. Pero era un profeta de Dios, solo que sus labios son la herramienta para ministrar a Dios. Y cuando está frente a aquella gloria, descubre que hay un problema. Pero lo maravilloso es que Dios soluciona el problema. Si ustedes siguen leyendo los versículos, dice que un ángel tomó un carbón y lo puso en su boca. Y lo purificó, lo perfeccionó. Eso es lo que queremos hacer. Cada vez que intentamos, con la ayuda de Dios, acercar a alguien a su presencia, es justamente eso lo que queremos. Es que queremos que se sienta mal. No, si los traemos y llenos de pecado, y dices, ay, qué lindo, qué bueno estar en la presencia de Dios. Ahí eso a nosotros nos preocupa y seguimos orando por el alma de la persona. Porque cuando a la gente le está brillando y se va acercando a la gloria de Cristo, a la santidad de Dios, a la majestad de Dios, entonces comienzan a llenarse de indignidad. Y si se sigue avanzando, llega a un estado donde se hace clic con el Señor. Llegamos a donde Dios quería que llegáramos. Llegamos al puesto donde Dios quería que estuviésemos para tomarnos, ahora sí, salvarnos y caminar con nosotros, redimirnos, cambiarnos, transformarnos. Y lo maravilloso es que inserta en nosotros el sello divino, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, hace morada en nosotros, camina con nosotros, nos redarguye de pecado y nos capacita para vivir una vida santa. Matthew Henry escribe al respecto: los mejores hombres, cuando tienen una visión correcta de la gloria de Dios, se ven a sí mismos como impuros e indignos. La santidad de Dios hace que el pecado aparezca en su verdadera naturaleza, aún en aquellos que antes parecían justos. Se los quiero leer de nuevo. Matthew Henry, estoy citándoles y leyéndoles literalmente un comentario bíblico de este versículo. Los mejores hombres, cuando tienen una visión correcta de la gloria de Dios, se ven a sí mismos como impuros e indignos. La santidad de Dios hace que el pecado aparezca en su verdadera naturaleza, aún en aquellos que antes parecían justos. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Cuán necesario es la presencia de Dios en una iglesia, en los líderes espirituales. Cuán necesario es la presencia de Dios
en un miembro de la familia, que lleve esa gloria a la casa, porque lo que hace la presencia de Dios es exponer el pecado. Y a la gente ya le parece incómodo incluso cuando llega un hijo verdadero de Dios a un lugar, ya estorba, porque ya no hay libertad para el pecado. La luz de Cristo alumbra, su presencia es tan necesaria. La santidad de Dios no se diluye con la cercanía. El hecho de que Dios decida habitar con su pueblo no significa que rebaje su santidad. Al contrario, el tabernáculo está diseñado precisamente para proteger la santidad de Dios y para proteger la vida del pueblo. Porque tanta gloria era tan arriesgado que Dios pidió que pusieran límites en el monte Sinaí donde su gloria se manifestaba. Harán un santuario para mí, les dice a este pueblo rebelde, y habitaré en medio de ellos, le dice a Moisés. John MacArthur también escribe al respecto de este versículo. La orden de construir el tabernáculo muestra que el propósito de Dios no era solo redimir a Israel de la esclavitud, sino morar entre ellos. Sin embargo, esta morada requería un sistema que protegiera tanto la santidad de Dios como la vida del pueblo. Cuando se le apareció Jesús al apóstol Pablo, pues bueno, no pudo mantenerse de pie y tuvo consecuencias. Ese destello de gloria tuvo consecuencia en la salud del apóstol Pablo. Así que, cuán necesario es la presencia de Dios. La santidad sin cercanía produce temor paralizante. Cuando Isaías se queda paralizado, cuando Dios lo está capacitando para una misión, si el ángel no viene y le pone el carbón en los labios, ese temor paralizante no lo hubiese dejado avanzar ni cumplir con el propósito de Dios. Cuando se le aparece a Pablo, también todos se quedaron atónitos, dice la Biblia, paralizados. Pero Dios dio la salida también. Y la cercanía sin santidad produce irreverencia y muerte. Mire qué cosa, qué contraste. Al inicio le digo, la santidad sin cercanía produce temor paralizante. Pero la cercanía sin santidad produce irreverencia y muerte. Al inicio Moisés quiso caminar como que fuera a cualquier lado y Dios lo detiene. Pero hay dos casos en la Biblia. El caso de Usa, no sé si lo han leído, cuando David quiso trasladar el arca a Jerusalén. El arca estaba en una casa de un hombre llamado Obed-edom. Y David dijo, bueno, es tiempo ya, hemos vencido a todos nuestros enemigos, es tiempo de que el arca regrese. Y ahí va David, un hombre bien intencionado, un hombre que la Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y bueno, llevan una carreta con una junta de bueyes y se lleva algunas personas voluntarias, bien intencionadas, a traer la presencia de Dios al corazón de Israel, a Jerusalén. Pero no sé si ustedes han leído el capítulo 6 de 2 Samuel, pero ahí describe ese evento. Cuando traen el arca, todos vienen celebrando. La Biblia dice que vienen danzando, cantando y con tremendo regocijo. Pero en un traspiés de los bueyes, la carreta se canteó y el arca parecía que se iba a caer. Y Usa extiende su mano, buena intención. Él no quería que el nombre de Dios fuera vituperado, que se dijera después en los lugares cercanos que el arca donde descansaba para el pueblo la fe y la confianza de la presencia de Dios, pues se manchara. Buenas intenciones. Y se tira Usa y vuelve a acomodar el arca. Dice la Biblia que inmediatamente cayó muerto. Dios lo fulminó. Y David y todos los que estaban ahí se paralizan y salen corriendo. David huyó, se fue. Y David le hizo el reclamo a Dios. Pero es que Dios ya había establecido quiénes eran los únicos autorizados para cargar el arca, para tocar el arca. Los levitas. Y había dicho de qué forma, no en una carreta, no con bueyes. Entonces se fijan que puede haber buena intención, pero en desobediencia. Hay mucha gente hoy en día en las iglesias que tienen buena intención de hacer cosas maravillosas con el prójimo, servir, ayudar y todo, pero fuera de la voluntad de Dios.
fuera de la comunión con Dios. Y eso pues no es aceptable. Dios es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios delicado, es un Dios de orden. Y el otro caso es los hijos del sumo sacerdote Aarón. Ahí mismo en el tabernáculo Dios había establecido, le dijo a Moisés y a Aarón, ¿de qué manera se iban a hacer los holocaustos? Ustedes ponen la ofrenda y yo pongo el fuego. Eso le dijo Dios a Moisés y a Aarón. Perfecto, Señor. Y todo iba bien. Hasta que un día los hijos de Aarón llegaron antes al lugar y había que esperar, porque eso es lo que Dios había mandado. Pero ellos dijeron, bueno, este es un acto de adoración a Dios. Lo estoy parafraseando y imaginando algunas cosas. Hay que adorar al Señor, hay que hacer el fuego. Dios lo mandó, Dios lo ordenó. ¿Qué importa si nosotros encendemos el fuego? Más bien quizás Dios se va a agradar, pues. Porque no solo traemos la ofrenda, no solo traemos el holocausto, más bien estamos siendo diligentes. Y vamos a ponerle fuego también para que temprano suba la ofrenda de olor grato a la presencia de Dios. Ellos encienden el fuego y el mismo fuego que los consume a ellos también. Dios los mató, pero la intención era buena, era adorar a Dios. La intención era que ellos querían, antes de que venga el pueblo, que ya esté la presencia del Señor ardiendo en el holocausto, que esté el fuego. Pero no era lo que Dios había dicho. Y es por ello que hay muchas personas haciendo obras de misericordia, yendo a hospitales, que no está malo, está buenísimo. Son buenas intenciones. Pero realmente Dios lo llamó a eso. ¿A eso Dios lo llamó? Esa palabra en griego se escribe iniquidad o anomia. La palabra iniquidad, mejor dicho, en griego es anomia. Eso es estar fuera de la voluntad de Dios, fuera de la ley de Dios. De hecho, literalmente la traducción es sin ley, sin reglas, en desobediencia. ¿Cómo añoramos que se manifieste en nosotros la presencia del Señor? Si lo elemental que es escudriñar su palabra, para que a través de ahí el Señor comience a ministrarnos y a hablarnos, nos comience a dar luz de lo que realmente quiere decirnos. Todos, créame, absolutamente todos, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, que tenemos para Dios un propósito y un plan individual, un plan para cada uno. El problema es que cuando miramos que todos están haciendo tal cosa, nos queremos sumar por presión de grupo. ¿A qué lo ha llamado el Señor? ¿El Señor está realmente, o usted goza de la presencia del Señor? El hombre no diseña el acceso, la forma de cómo tener comunión con Dios y de cómo acercarse. No negocia las condiciones. Dios no negocia las condiciones. Simplemente las establece y el hombre las obedece. Dios hace todo, marca el camino, provee el camino. Y William MacDonald dice, el tabernáculo enseña que aunque Dios desea morar entre su pueblo, el acceso a su presencia debía ser regulado cuidadosamente. Cada barrera, cada sacrificio y cada mueble recordaban que el pecado separa y que solo Dios puede proveer el medio para acercarse. La gracia está que tanto se hace alarde hoy en día. La gracia no ignora el pecado. La gracia provee el camino y capacita para hacer la voluntad de Dios, para no menospreciar su gloria y su presencia. Eso es lo que el tabernáculo proclama, este inmueble que fue instalado en el desierto. Eso es lo que el evangelio cumple. En el versículo 9, que no lo voy a leer, solo lo voy a parafrasear, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y los utensilios lo harás. Conforme a lo que yo te muestre. Es Él el que tenía la última palabra, porque Dios conocía el futuro. ¿Y qué nos iba a enseñar a nosotros? No era un inmueble, no era un acto solo para aquel momento. Hay gente que incluso rechaza el Antiguo Testamento y dicen que ahora estamos en la era de la gracia, que ahora solo debemos de predicar del Nuevo Testamento. No hay ignorancia más grande que esa, porque todo es un solo plan. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la obra redentora de Cristo, la manifestación del amor de Dios a la humanidad. Este tabernáculo no fue una idea humana, no fue una improvisación
religiosa, no fue un acto ligero, una ocurrencia del momento, no fue creatividad espiritual de un iluminado o inteligente, fue revelación divina. Y esto pues nos enseña una verdad clave. El hombre no decide cómo acercarse a Dios. El hombre, cada detalle en el tabernáculo tenía un significado valioso. Cada medida, cada material, cada paso que iban a dar en la construcción. No porque Dios sea un Dios complicado, sino porque el pecado es serio y Dios quería dejarlo plenamente establecido desde aquel momento. El pecado es serio y la santidad de Dios no es negociable, no coinciden, no son compatibles. Sin embargo, note esto, que aunque el camino es definido por Dios, Dios mismo lo provee. A medida que vayamos avanzando estos domingos en algunas otras descripciones, pues yo espero en el Señor que nos traiga más luz. Él no exige algo que Él no haya preparado. El tabernáculo apunta directamente a Cristo. Describir el tabernáculo es describir la obra de Cristo a través de todos los tiempos. En el capítulo 1 de Juan, versículo 14, para que ustedes solo lo anoten, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La presencia de Dios llegó al desierto, al pueblo, a través del tabernáculo. Así que la palabra habitó significa literalmente tabernaculizó. Todo lo que el tabernáculo simboliza, Cristo lo cumplió. El tabernáculo era una tienda temporal. Cristo es Dios hecho carne. Cristo vino, se acercó a nosotros, nació de una mujer, habitó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día, dándonos a los hijos de Dios, al cristianismo, la victoria maravillosa, la victoria más grande, la victoria por la que hoy estamos inclusive en este lugar. En el desierto Dios habitó en medio del pueblo. En Jesús Dios habitó entre nosotros, habita entre nosotros, desea hacer morada en nosotros. Dios no se quedó detrás del velo. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote tenía que llevar las peticiones del pueblo una sola vez al año? Eso fue temporal, pero hoy el Cristo que se ha acercado a nosotros nos da acceso directo a la presencia del Señor. Se convirtió en el sumo sacerdote por excelencia. Dios dio un paso más. El tabernáculo anunciaba el deseo. Cristo es el cumplimiento. Que el Señor nos ayude a comprender su plan maravilloso y que no seamos indiferentes, tanto cristianos como no cristianos, a la voz de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ni siquiera el mensaje es del Nuevo Testamento para acá. Es que el plan redentor estaba revelado desde el inicio de la humanidad misma. Quisiera invitarles a cerrar sus ojos y a meditar en lo último. Piense por un momento en su entorno y pregúntese: ¿dónde habita Dios hoy? La pregunta ya no es si Dios desea habitar con el hombre. La pregunta es: ¿está usted dispuesto a permitirlo? Dios no busca solo visitantes ocasionales, busca morada permanente. No quiere ser solo invocado en la crisis, quiere habitar en el corazón. El evangelio no es solo perdón de pecados, es Dios acercándose al hombre para vivir en comunión con él. Desde el Edén, pasando por el tabernáculo hasta llegar a Cristo, Dios ha declarado lo mismo: quiero habitar entre ustedes. La pregunta final no es histórica, es personal. ¿Permitirá usted que Dios habite en su vida? ¿Dispondrá su corazón? ¿O seguirá manteniéndolo a una distancia segura? Hoy no hemos hablado de rituales, hemos hablado del corazón de Dios. Un Dios que busca, un Dios que se acerca, un Dios que quiere habitar con el hombre.
Y ese Dios sigue llamándonos hoy. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, esta mañana, porque siempre estás hablándonos, Señor. Siempre estás ministrándonos. Siempre estás tocando nuestro corazón de una u otra manera. Usas tantos elementos para traernos a ti, Señor. Usas tantas circunstancias para traernos con lazos de amor a ti, Señor. Señor, muchas gracias porque tu amor sinceramente es inigualable, es incomparable. El amor de Dios que excede todo conocimiento, como decía el apóstol Pablo. Padre, no permitas que desperdiciemos este tiempo de gracia. No permitas que desperdiciemos y que malgastemos los medios de gracia que has provisto para acercar tu amor, para acercar tu perdón a nosotros, para acercar tu salvación. Te bendecimos, Señor, y conscientes de que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.